¿Cuánto tiempo tenemos? 25, según el... Muy bien, lo arrancamos. Señor presidente, es de gran satisfacción para Radio y TV Martí que usted nos haya concedido esta entrevista. Usted ha sido un amigo muy firme de la causa democrática cubana. Y quienes nos escuchan y nos ven en la isla pueden así conocerle un poco más y el porqué de esos sentimientos tan firmes suyos a favor de la causa democrática cubana. Encantado de saludarles y encantado de estar con todos ustedes. Ese sentimiento que usted tiene a favor de Cuba es consecuencia de la estancia que su padre realizó en Cuba por varios años, que su abuelo dirigió medios informativos cubanos. Es un sentimiento donde se conjugan la realidad que lamentablemente padece Cuba y lo que usted ha experienciado, más la historia. Digamos que son factores distintos, ¿no? Pero que son todos factores que se van sumando, ¿no? Primero hay un factor familiar, de una familia, mi familia que vivió en Cuba durante una parte importante de su vida, 8 años importantes de su vida, mi padre que estudió allí, sus hermanos, mis abuelos. Segundo, hay los recuerdos de escucharle narrar historias a mi padre y a mi abuelo de Cuba, ¿no? Segundo, es una razón española, ¿no? Como español, pues yo quiero a Cuba, me interesa todo lo cubano, me siento muy identificado con Cuba, ¿no? Y en tercer lugar, es una razón estrictamente política, ¿no? Yo quiero para Cuba lo que he querido para España. Que la gente pueda vivir, expresarse libremente, que pueda tener una democracia bien organizada, que pueda haber libertad, que los cubanos puedan moverse libremente y que Cuba, pues, sea un buen ejemplo de democracia, de estabilidad y de prosperidad en el mundo, ¿no? Eso es lo que quiero. Los que seguimos la política española podemos apreciar que en cierta medida el caso Cuba, digámosle así, forma parte de la política doméstica de su país. Se debate en el Parlamento, en los medios informativos. Es más, las diferencias esas han llegado hasta la Unión Europea en cierta medida, ya que muchos diputados populares consideran que se debe ser más firme con el régimen cubano. Sí, el Parlamento Europeo ha aprobado unas resoluciones muy interesantes a propuestas del Partido Popular de España y del Grupo Popular Europeo, desgraciadamente no a propuestas de la izquierda europea. Sin embargo, pues los gobiernos europeos en su conjunto creo que no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Creo que la congelación de la posición común de la Unión Europea sobre Cuba ha sido un error y que la continuidad de esa congelación pues será un error todavía más prolongado en el tiempo, ¿no? Nosotros habíamos diseñado, creo que la política correcta, ¿no? Que es nada sin derechos humanos, nada sin disidentes. Ahora se ha cambiado y es todo es posible sin derechos humanos, todo es posible sin disidentes. Y eso, pues yo creo que una equivocación grande. ¿Por qué cree usted ese cambio del gobierno Zapatero? ¿No tiene España una política de Estado hacia Cuba? Es un cambio ideológico simplemente, ¿no? Hay personas en la izquierda española, especialmente en el gobierno español, pues que se consideran más identificados con el gobierno de Castro que con una democracia normal, ¿no? Y eso pues es un problema, ¿no? Preferir estar entre Castro y Chávez a estar entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro del Reino Unido, pues es sencillamente una opción política equivocada. ¿Esa opción política equivocada la está contrarrestando en alguna medida? Yo es que nunca he sido de izquierda, ¿sabe usted? Y entonces, pues no tengo esos problemas. Nunca he tenido un póster de Fidel Castro en mi cuarto, no, porque me parece que, como todos los dictadores, pues son criticables y deben ser combatidos, ¿no? Bueno, usted en una ocasión lo combinó a mover fichas, a actuar a favor de la democracia. Sí, lo que pasa es que yo no he sido nunca muy optimista en relación con esas cuestiones, ¿no? Yo creo que todas aquellas personas que venían contando historias sobre las muchas horas que volaban con Castro intentando convencerle una cosa y con otra, todo era una pérdida de tiempo colosal, ¿no? Y Castro la utilizaba pues para su único fin, que es seguir en el poder y permanecer en el poder el tiempo que sea y a costa de lo que sea, ¿no? Y no estaba yo dispuesto a estar en esos juegos, ¿no? ¿Considera usted que es necesaria una política más firme en lo que respecta al gobierno cubano, que se debe retomar las sanciones de junio del 2003? En líneas generales el mundo necesita líderes fuertes, ¿no? Especialmente Europa necesita líderes fuertes que no los tiene. Y en relación con Cuba se necesita retomarse la anterior política, ¿no? Porque es la mejor manera de ayudar a los cubanos. Aquí de lo que se trata es de ayudar a los cubanos, ¿no? Y de pensar un poco en el futuro, en el pasado mañana de Cuba, ¿no? Y eso es lo que se trata. Y si no se ayuda a los que luchan por la libertad en Cuba, a los que pueden organizar grupos civiles, grupos sociales,
si no se ayuda a los que pueden ser asociaciones o grupos o partidos en el futuro de Cuba, pues ¿cómo se va a ayudar? No, al contrario, es por razones morales, por razones políticas, por razones de presencia y de normalidad de Cuba, hay que volver a la política anterior, claro. Presidente Aznar, en su libro Retratos y Perfiles, usted plantea que el gobierno cubano no hace los movimientos necesarios. Es explícito cuando dice que Castro asumió de que el embargo le favorecía en cierta medida. Absolutamente. Castro necesita el embargo, porque los dictadores viven de enemigos externos. Pero no es una acción cínica esa, presidente. Absolutamente cínica, absolutamente detestable, ¿no? Es decir, Castro está encantado con que el embargo se mantenga porque el embargo le favorece, ¿no? Y esa es una acción absolutamente cínica, en el sentido de decir, vale todo con tal de seguir en el poder, aunque sea sobre la miseria de los ciudadanos cubanos, ¿no? Esa es una política absolutamente cínica, pero no, a mí no me extraña esa política, estoy absolutamente convencido que esa política es la realidad, ¿no? Las ollas a presión por una parte y el enemigo exterior por otra parte, pues dan para una temporada, ¿no? Mientras tanto, pues es posible decir en Cuba lo que uno piensa, es posible opinar, es posible fundar una empresa, es posible fundar un periódico, es posible opinar libremente, es posible entrar del país o salir del país libremente, es posible crear un partido, es posible fundar una asociación, es posible hablar sin tener miedo a estar en prisión, pero no es posible. La experiencia española en lo que respecta a la transición política, ¿en qué medida considera usted que puede ayudar a los que dentro de la Cuba y en el exterior pues están tratando de que se produzcan cambios? Espero que ayude, ¿no? Hay algunos factores diferenciales, ¿no? Porque no es lo mismo salir de un régimen autoritario, dictatorial, pero basado en una economía de mercado, aunque fuese pequeña, que salir de un sistema comunista, ¿no? Socialista no es lo mismo, es mucho más difícil lo segundo todavía, ¿no? España hizo dos transiciones, la dictadura a la democracia y del subdesarrollo a la prosperidad. Las dos han salido bien. Ahora hay alguien empeñado, o algunos empeñados en que ya que nos han salido bien, ¿por qué no lo empezamos a hacer mal otra vez, ¿no? Pero en fin, esa es la vida de la historia y de los países a veces, ¿no? Pero eso puede ser de ayuda para los cubanos, pero sobre todo, más que una ayuda de fuera de los cubanos y de esa transición, es la voluntad de los cubanos, ¿no? La transición la harán los cubanos. Y la harán con gente a lo mejor insospechada, ¿no? Pero la harán y aparecerán nuevas personas y nuevos líderes y nuevos grupos. Y lo que es importante es la voluntad de los cubanos de decir, vamos a organizar esto razonablemente, vamos a hacerlo razonablemente de acuerdo entre todos, con nuestras diferencias, vamos a mirar al futuro y vamos a construir lo que puede ser un ejemplo de estabilidad y de prosperidad para el mundo. Y las ayudas que vengan de fuera, pues bienvenidas sean. Esas ayudas que vienen de fuera son significativas para aquellos que al interior del país, en el caso me refiero de España, están tratando de producir cambios democráticos. Hombre, yo creo que por lo menos son un referente moral y un referente político, ¿no? Pero yo creo que las personas que en el interior de la isla, que yo sé que las hay, y que cada vez son más, necesitan un respaldo moral, necesitan un respaldo político, necesitan un respaldo de ánimo para vivir cotidianamente, para personas que están sufriendo, que lo están pasando mal, pues el que reciban voces, cuantas más mejor, que dicen, aquí estamos nosotros, que nos acordamos de vosotros, que apreciamos vuestra lucha, que os respaldamos, que sabemos que estáis en dificultades, ánimo, no tengáis miedo, tendréis libertad, pues yo creo que es importante. Presidente, hay quienes plantean que al interior de Cuba hay personas que temen el cambio político, que se inicie un ambiente de libertad con las responsabilidades lógicas que esto conlleva. ¿Cree usted que eso sea cierto? Y en caso de ser cierto, ¿qué usted le diría a esas personas que temen a la libertad y a la democracia? Pues lo mismo que el dirigente histórico de Solidaridad, el sindicato polaco, Lech Walesa, nos recordaba el otro día en España, cuando estuvo en Madrid con nosotros, ¿no? Y alguien le preguntó, bueno, ¿qué es lo más importante que pasó en ese periodo de Solidaridad, en los años del año 80, año 90? Y pues lo más importante fue que a partir del 78 se eligió un papa polaco, Juan Pablo II, y el papa nos dijo, no tengáis miedo. Y a partir de ese momento, el papa dijo eso, Walesa decía,
pasamos de ser 10 a ser 10 millones. Pues lo que se puede decir es lo mismo, no tengáis miedo, porque no hay que tener miedo a la libertad. Hay que enfrentar los retos. Al contrario, cuanta más libertad mejor. La libertad está llena de oportunidades, está llena de posibilidades, está llena de desafíos para las personas, para los países, y es lo que hay que tener. Presidente, retomando el tema de la Unión Europea, en los próximos días la Unión Europea va a decidir si retoma las medidas de junio del año 2003. Continúan haciendo ustedes esfuerzos para que esto se produzca, pero lamentablemente el gobierno del señor Zapatero insiste en que las medidas deben ser levantadas y está a favor de una especie de hacer acciones favorables al gobierno cubano sin demandar nada a cambio. Así es, desgraciadamente. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos posibles en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, internacionalmente, en distintos ámbitos, con muchas personas que se han movido en esa dirección y en ese ámbito. Se han conseguido algunos éxitos, pero la posición de España la Unión Europea en estos asuntos es determinante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países europeos suele seguir esa posición, no suele respetar la posición de España. Yo sinceramente creo que, como le he dicho antes, que es un error político muy grave y que, en fin, me gustaría una reflexión de los dirigentes europeos sobre una política que no conduce a ningún sitio bueno, ni sirve para ayudar a los disidentes cubanos, ¿no? Ni a la libertad en Cuba. Me gustaría esa reflexión, pero no soy muy optimista sobre eso. Es interesante apreciar que son los países del extinto bloque soviético los que padecieron el totalitarismo soviético en alguna medida, los que están reclamando acciones más firmes en contra del gobierno cubano. Sin embargo, son los que dice un colega suyo del Partido Popular, los partidos socialistas latinos, Francia, España e Italia, los que favorecen una postura más fácil y más allegada al régimen de la Digamos porque tienen más convicciones, son los países que saben lo que es el comunismo, que lo han conocido, tienen más convicciones y saben que en la vida política pues hay valores morales por los cuales merece la pena luchar, ¿no? Y los valores que estamos hablando de los derechos humanos y del respeto a las opiniones y de la libertad, pues hay que defenderlos en cualquier caso. Yo pertenezco al Comité Internacional para la Libertad en Cuba, que preside Václav Havel, yo lo presido con él, y hay muchas personas muy comprometidas en eso, ¿no? Y cada vez se oirán más voces en el mundo en favor de la libertad en Cuba, ¿no? Pero en un momento determinado, pues los cubanos a algunas personas les deberá muy poco cuando puedan ser libres, ¿no? Usted ha visitado esos países que estuvieron bajo el control soviético, ahora después que se estableció la democracia, ¿qué experiencia tiene? Bueno, la experiencia en unos países que saben lo que es saborear la libertad, que saben lo que es disfrutar de la libertad, que no tienen miedo a levantarse una mañana y ser detenidos arbitrariamente, que pueden viajar, que se pueden mover, que pueden opinar, que pueden pensar, que pueden prosperar, en fin, lo que es la extraordinaria aventura de la libertad, ¿no? Toda la transformación de esos países de sistemas comunistas en sistemas abiertos económicos no es una transformación fácil, pero es mucho más, en fin, es lo deseable, ¿no? En esos países ya, pues Europa está reunificada, todos estamos juntos en el marco de la Unión Europea, esos países han cambiado mucho, tienen problemas, pero irán superando esos problemas, estoy convencido de ellos, forman parte de la OTAN, forman parte de la Unión Europea, el cambio es espectacular, ¿no? Aquí en América Latina se está apreciando como un resurgir del populismo, movimientos que desestabilizan las democracias ya constituidas. ¿Cree usted que este caos, este aparente caos que se ha producido en países como Bolivia y Ecuador, responda a un proyecto político o sea consecuencia de los problemas internos de esos países? Es las dos cosas, pero responde a un proyecto político, ¿no? No tengo duda de eso. Lo que ocurre es que ya no estamos viviendo solamente el riesgo del populismo, lo que estamos viviendo es que el populismo ha vuelto. Claro, el discurso hasta ahora era el riesgo del populismo, ahora ya ese no puede ser el discurso, el populismo ha vuelto, ¿no? Y Bolivia es el último ejemplo, ¿no? Donde el populismo hace que las cosas, hace lo que hace el populismo, que las cosas sean imposibles. Que sea imposible manejar el país, imposible que las instituciones funcionen, imposible tener un gobierno, imposible plantear las cosas racionalmente y sensatamente, ¿no? Hasta que algunos no lleguen al poder. Y eso no son solo factores internos, hay algunos que están empujando desde fuera en esa dirección, ¿no? Y se saben los dos. Empiezan por C los dos nombres, ¿no? ¿Por cero? Por C, por C. Por C los dos. Por C. Muy interesante
ese acróstico, presidente. Presidente, estas personas que están en alguna medida impulsando esa desestabilización, que responden, según usted, a una ideología o a un interés de control político, ¿considera usted que tendrán éxito o usted cree que en su momento se produzca una toma de conciencia? Bueno, en Bolivia están teniendo éxito, ¿no? Espero que no lo tengan en Ecuador, finalmente, ¿no? Pero en Bolivia por el momento están teniendo éxito y espero que no lo tengan, ¿no? Pero para que no tengan éxito, pues los demás nos tenemos que mover, ¿no? Tenemos que hablar sobre esas cosas. Los que tienen responsabilidad política deben pensar políticamente qué es lo que hacen y qué decisiones toman. Pero lo que no puede ser es un retroceso de las democracias iberoamericanas otra vez, digamos, a situaciones incontrolables o ingobernables, ¿no? Eso solo traerá más problemas, más corrupción, más miseria, más desestabilidad, y se alejará entonces Iberoamérica de las posibilidades de estabilidad y de prosperidad que tiene el mundo de hoy, ¿no? ¿Este proceso de caos y desestabilización responde en alguna medida a las campañas de subversión que en los años 60 auspició el gobierno cubano? Eso responde a una misma técnica, ¿no? Responde a una misma técnica. Todo eso está inventado y para eso pues en algunos países hay gente que se entrena, ¿no? Y si además de entrenamiento pues se financia, porque el petróleo pues es un negocio muy rentable en estos momentos, pues tanto mejor para los que intentan estas aventuras, pero tanto peor desde luego para los ciudadanos que las tienen que sufrir, ¿no? Durante años el régimen cubano recibió un multimillonario subsidio de parte de la Unión Soviética. Algunos dicen que el presidente Hugo Chávez ha venido siendo como una especie de segundo aire para el régimen de La Habana. Sí, claro. En la lista de, digamos, seguidores del régimen de La Habana, pues al lado de la foto de Khrushchev y de Brezhnev y de otros tendrán que poner la foto de Chávez, ¿no? Pero no la pondrán en una galería democrática. No la podrán poner en una galería democrática. Ha llamado usted la atención, según algunos observadores, la capacidad que tiene Castro para introducir en los conflictos nacionales cubanos, los internos, factores externos. O sea, de cómo involucra en su momento a Estados Unidos, a Venezuela, en el pasado, a la Unión Soviética, a España la ha involucrado en más de una ocasión. Sí, claro, ya que a mí personalmente, pero como no, usted no puede explicar la miseria que tiene sometido al pueblo, ni por qué el pueblo no es libre. Lo que tiene que explicar es por qué aquel hace una cosa o dice la contraria, o echar la culpa siempre a otros, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que evitar son pretextos, ¿no? Y esas cosas a los dictadores hay que evitar darles pretextos para que te utilicen como enemigo exterior. Lo que hace falta es mantener unas políticas serias que les pongan las cosas muy difíciles, y eso solamente se puede hacer empujando en gran medida a aquellos que luchan todos los días por la libertad en Cuba, ¿no? En su propio libro de Retratos y Perfiles plantea que le llamó la atención, y le llama la atención el hecho de que Castro es un fenómeno mediático. ¿A qué atribuye usted que un hombre que lleva 46 años gobernando y que evidentemente ha sido un fracaso su ejercicio de poder, siga siendo un punto de atracción para la prensa internacional? Porque mucha gente, mucha prensa internacional tiene una formación y un origen en la izquierda, ¿no? Y esa izquierda pues vivió un momento fascinada por la revolución cubana, ¿no? Y piensan que todavía Castro es un revolucionario, ¿no? Castro no es más que un dictador que lleva 46 años aplastando a los cubanos, ¿no? Ha hecho la revolución de la miseria en Cuba, pero no ha hecho ninguna otra revolución, ¿no? Pero todavía eso es así, ¿no? Que era nada más que un peón de los soviéticos, ¿no? Que tomaban las decisiones y él ponía a los soldados y mandaba a los cubanos por ahí por el mundo, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero a Castro el mundo no le debe nada. Los cubanos le deben muchos años de falta de libertad y de miseria. Usted ha sido uno de los pocos dirigentes políticos del mundo, y una excepción para muchos en el mundo hispano, que teniendo fuerza política todavía decidió abandonar la política. Ese ejemplo lamentablemente no lo siguen muchos líderes políticos de nuestra etnia, todo lo contrario, pretenden mantenerse en el poder. Sí, yo creo que un país, siempre digo, el mapa del mundo enseña muchas cosas, ¿no? Dice, ¿qué países son los más fuertes? Pues los que tienen instituciones más sólidas, los que tienen más seguridad jurídica, más seguridad física, más transparencia, la economía de mercado funciona, esos son los más importantes. Entonces, yo creo en la limitación de mandatos. Yo creo que no es bueno perpetuarse en los gobiernos. Yo creo que las cosas tienen su tiempo. Que 8 años de gobierno, en mi caso,
pues ya es bastante, ¿no? Y dar paso a otros, ¿no? Eso significa que, no, a mí la política me sigue interesando mucho, ¿no? Pero no aspiro ya a tener puestos activos en la vida política, ¿no? Prefiero ejercer de escritor, de profesor, de viajero, de conferenciante y de abuelo. Y de abuelo, muy importante eso último. Presidente José María Aznar, ¿le quiere usted enviar algún mensaje al pueblo cubano? Ese pueblo que lo va a ver en breve. El mensaje de que no tengan miedo, de que quieran por encima de todo la esperanza, mantengan la esperanza de la libertad y que sepan que hay millones de personas en el mundo que todos los días se acuerdan de ellos y apoyan su lucha y sus ambiciones de ser libres y de ser una buena democracia. Esa sociedad civil que en Cuba se está apreciando, está creciendo con fuerza. Demanda más solidaridad cada día, más apoyo, más respaldo internacional. Sí, sí, sí. Y además es absolutamente fundamental, porque sobre eso es sobre lo que se tiene que construir la Cuba del futuro, ¿no? Sobre esa base, ¿no? Sociedades civiles extensas, cuantos más clases medias amplias, mejor. Y eso será muy difícil, porque el comunismo arrasa con todo eso, ¿no? Por eso es muy importante sostener a todos esos grupos y procurar que la miseria deje de ser la regla, ¿no? Sino cuanto antes pueda haber cambios mejor. Presidente, ¿en qué medida España puede ayudar al establecimiento y fortalecimiento de la democracia en la isla? En la medida que los cubanos quieran, ayudará. Ayudará incondicionalmente, estoy seguro, ¿no? Pero en la medida que los cubanos quieran. Lo que hace falta además es que cuando llegue el momento